Ay, Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Espero que estén de lo mejor. Estamos terminando un año magnífico, el 2025, en donde han ocurrido muchas cosas en nuestra vida. A veces nos pasa de largo, a veces ocurre a nuestro lado y no lo vemos. A veces pasa que no nos damos cuenta del salto que hemos dado o de los cambios que hemos producido o de los resultados que hemos tenido. Y muchas veces por esa especie de estar en el día a día, perdemos el horizonte y perdemos el bosque por mirar el árbol en que estamos ahora, ¿no? A veces es un tanto frustrante para muchos porque dicen no he avanzado nada y en realidad lo que hemos avanzado en la vida siempre ha sido mucho más allá de lo que podemos pensar y calibrar. Hoy día ya teniendo ya los últimos días de este mes y ya cerrando este mes, podemos tener este instante ahora para poder plantearnos qué va a ocurrir, qué vamos a hacer, qué vamos a dibujar, qué vamos a manifestar en lo que queda de este año. Es muy bueno que ahora mismo, estamos ya empezando casi diciembre, podamos tener esa visión de decir, wow, ¿qué voy a hacer, qué voy a tener terminado para finales de diciembre del 2026? Muy bien, puedo pensar en muchas cosas. Ahora, de todo eso, ¿qué es aquello más importante y que yo podría, tal vez, en un solo mes, en este mes que queda de diciembre, poder dejarlo cerrado, poder dejarlo terminado o poder dejarlo empezado? Algo que tú tenías pendiente, algo que tenías ahí escondido en el rincón de tus circunstancias, debajo, en el fondo del escritorio de tu cajón, de las cosas que habías anotado que nunca te habías puesto en serio. Hoy día podrías decir, este mes de diciembre, lo que queda del año, podría hacer para que este año termine de una forma hermosa. De que aunque todo me hubiera salido mal, aunque todo el año hubiera estado mal, yo pudiera decir hoy, este año voy a terminar de una forma diferente, voy a terminar de una forma mucho mejor, voy a terminar de una manera genial, voy a terminar de tal forma que pueda quedar satisfecho. Aquello del tiende la cama, del militar este que escribe el libro, que dice que aunque todo te hubiera salido mal, cuando llegas al final de tu casa te das cuenta de que al menos tienes tu cama hecha, tu cama tendida, de que al menos no fallaste en eso inicial, que al menos partiste de una forma genial. Bueno, pues si eso mismo lo podemos darle la vuelta y decir, aunque todo en este año no salió exactamente como quise, voy a hacer, voy a crear, voy a decidir con mi libertad subjetiva, mi libertad mi voluntad normativa, aquella que te dice qué es lo que quieres hacer, voy a terminar de una forma genial. Así que hoy día, en esta reunión, nos vamos a plantear, vamos a hablar de un tema hermosísimo, que es el Ho'oponopono, que Sil nos lo va a exponer, así que no adelanto absolutamente nada. Muchos lo hemos oído, pero lo mejor de todo es poder tener esa especie de salvavidas que muchas veces tenemos, de esas cosas que alguna vez practicamos, que alguna vez hicimos, y que hoy día podemos volver a reflotarlo y poder tener los resultados que tuvimos cuando lo hicimos. Para el que no lo conozca va a ser algo maravilloso, para el que ya lo conoce puede ser la forma también de reactivarlo. Una de los hábitos que puedo tener, que yo tengo yo mismo todos los días, es precisamente el dedicarle ese medio minuto. Yo creo que ni siquiera es medio minuto, esos 10 segundos, esos 20 segundos, a tener esa frase de las 4 frases mágicas que va a decir Sil, que yo no las voy a decir, y toda esa oración que es de una especie de tradición hawaiana, pero que fue tomada y fue versionada, digamos, de alguna forma ilustrada y eh, tecnificada por una persona que era el doctor Len, que él, en esa experiencia que él tiene, él hace con esa frase, con esa oración, digamos, hace que pueda cambiar la vida de él y de muchas personas, asumiendo aquello tan impactante para muchos que es la propia responsabilidad. Decir, ¿cómo es posible que con mis actos pueda influenciar no solamente a mí, sino incluso a todo el mundo? Que todo el mundo pueda ser de alguna forma un reflejo de lo que yo soy. Lo que decía Kant, del cual no soy un devoto, pero que tenía frases muy buenas, actúa y condúcete como si como si actuando tú, así estuviera actuando la humanidad entera. Así que adelante, Sil, yo voy a seguir conduciendo, que tengo que llegar a casa todavía, pero aquí voy a estar escuchando y atendiendo todo. bueno, muchísimas gracias, Fer, por tan maravillosa presentación. Y bueno, acá estamos con toda la energía.
Y también, bueno, si escucha música de fondo, decirles que hay un recital por acá cerquita, por eso es que hablaré un poco fuerte, pero estamos acá con energía y contenta de poder conectarme. Y muy cierto lo que recién compartía Fer, se trata de mejorar un poco cada día, ¿no es cierto? De decir, bueno, estamos terminando el mes y con esa energía del fin de noviembre para iniciar diciembre con todo el power, así terminar el año de manera gloriosa, así sean los detalles, así sean los comienzos, ¿no es cierto? Siempre es bueno ver las cosas del lado positivo. Así que bueno, acá también estoy en una aventura nueva que es compartir pantalla desde el celular, es algo que nunca lo había hecho, pero increíble cómo la tecnología avanza. Así que bueno, ahí mismo ya les voy a compartir, así que demora un poquito, pero ahí estamos y contarles un poco de la verdad de un tema que me encanta, me gusta muchísimo el hecho de empezar a entender esto de lo Ho'oponopono, de qué se trata, de que muchos lo practicamos y de momento estábamos intrigados con qué relación tiene con el perdón, ¿no? Porque bueno, cuando uno se pregunta qué es el Ho'oponopono, uno dice, ah, sí, es cuando repetimos la frase, perdón, lo siento, perdóname, lo siento, te amo, gracias, y nos quedamos ahí, ¿no? Y bien como bien decía Fer, es un arte maravilloso y súper poderoso hawaiano, y pero ahí vamos a aprender a pasar de página. Y ahí viene la pregunta del billón, que bueno, ahí por el chat, si gustan me van a ir contestando. ¿Por qué es importante perdonar? ¿Por qué consideran ustedes que es importante? No es que alguien lo dijo, ni se trata de, digamos, echar la culpa al otro, sino es un regalo. Hay que empezar a ver el hecho del perdón como un regalo, construir conexiones, como el hecho de empezar a reutilizar la energía que quedó ahí atascada, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes recordarán cuando uno está en el chisme o están criticando o estamos hablando mal de alguien, todo se ve afectado porque ahí los voy leyendo en el chat. Qué tremenda pregunta nos dice Lore. Porque bueno, también podemos decir, bueno, a ver qué nos dice Google y bueno, nos va a decir esto de, bueno, nos libera de la carga. Pero bueno, yo iba a una pregunta un poco más de nosotros, ¿no? ¿Por qué nosotros consideramos o cada uno, ¿no?, que sea importante? Porque bueno, una de las razones, la más importante de todas es esto, ¿no? De liberarnos, soltar. Y hay muchísimas corrientes, ¿no?, que recomiendan practicarlo. Ahí nos dice Marta, al perdonar me sano a mí misma. Ahí hice una raya, miren, también señala, sirve para señalar. Eh, genial, Marta, muchas gracias. Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos liberándonos, estamos liberando las emociones, el sentimiento, la ira, mental, porque bueno, ahora más tenemos control sobre una cosa que es aquello que hacemos nosotros mismos, ¿no? No tenemos control sobre las acciones que pueden hacer los demás, ni sobre las circunstancias, ni sobre el clima, tampoco es que somos dioses, no digo, pero es importante recordar esto porque de repente, vamos a poner un ejemplo, no sé si de repente tengo una reunión con una amiga y mi amiga llega tarde a la reunión y, y nada, para ella es normal. Entonces, digo, ¿qué hago frente a la situación, no? Empezar a entender en lo cotidiano qué hacer frente a eso. Primeramente, entender que, bueno, todos somos humanos, todos cometemos errores y que no soy un semidios para modificar modificar los actos de la otra persona, ¿no? Parece gracioso, pero muchas veces queremos hacerlo y no se puede. Entonces,
eh, importante, ¿no es cierto? Bueno, después más adelante le vengamos y la perspectiva, ¿no? Con que veamos. Entonces, bueno, es una pregunta súper profunda, pero para reflexionar también y para tenerla después para más tarde. Hola Mir, ahí Mir nos responde entender al otro. Claro que sí, tiene que ver con esto de la empatía, pero esencialmente perdonamos para nosotros. La verdad, aunque suene un poco egoísta, la base, las nociones básicas del perdón, el fundamento es nuestra sanidad, nuestra salud emocional y a partir de eso poder vincularnos sanamente con los demás. Entonces, tiene que ver un poco con eso y nos permite el regalo de la empatía, de la compasión, compasión en el sentido de poder ponernos en el lugar del otro y, y eso sería un poco. Ahora, wow, qué historia nueva de aprender a compartir pantalla. Pero desde acá de la tecnología del teléfono y contarles, bueno, unas 10 razones que la mayoría de las personas ahí en algunas encuestas por internet comentaban. Es decir, bueno, perdonar, la número uno es nos libera del dolor y del sufrimiento, nos libera de la carga emocional, mejora tanto la salud física como mental. Bueno, acá una aclaración importante que cuando me refiero a salud física es que hay, bueno, un montón de estudios que se han realizado, Fer conocerá mejor los nombres de personas que, bueno, todos cuando experimentamos estrés o situaciones de mucha tensión, bueno, los hombros se tensan, acá la nuca, ¿no? Y todo eso genera un malestar físico los dolores en las cervicales, insomnio, ansiedad, hay muchas, digamos, patologías relacionadas. Entonces, a eso se refiere. Eh, bueno, a tener en cuenta que el aparato psíquico funciona con una carga mínima, ¿no? De, bueno, ahí algunos psicólogos en el grupo ya sabrán para comentarnos después y la idea es mantenernos libres de esa carga en exceso, digamos, con una carga bajita, funcionamos bien, porque bueno, recuerden que somos energía. Y bueno, el punto siguiente habla de las relaciones saludables, porque bueno, perdonar nos permite establecer relaciones saludables, ponernos en el lugar del otro, tener más paciencia, más tolerancia y empezar a entender esto, que controlo mis actos, ¿no es cierto? Algo tan importante y desarrolla el punto siguiente, la capacidad de resiliencia, que la resiliencia es una perspectiva optimista y ir siempre para adelante, ¿no es cierto? Que nada nos detenga y continuar pese a todo. Y también es un acto genuino de amor propio, porque recuerden que bueno, ahora más adelante vamos a ver esto de que perdonar es un regalo para mí mismo y liberamos, ¿no es cierto?, toda esa energía que está ahí ocupada y bueno, ahí vamos a tener más energía para utilizar para nuestras metas, para nuestros proyectos. Por eso Brian Tracy todo el tiempo dice, enfóquese en lo que quiere, no en lo que no quiere, justamente porque se pierde mucha energía. Entonces, la empatía, que bien decíamos, de ponernos en el lugar del otro, la compasión y el crecimiento personal. Porque, bueno, un consejo también de todas las personas emprendedoras y los empresarios es eso, perdone mucho, perdone todo el tiempo, ¿no? Porque de eso empieza uno a ejercitar la disciplina del perdón, de la tolerancia, de la paciencia y cada día va entendiendo cómo funciona. Eso, bueno, no me crean, vívanlo, porque de eso se trata. Después, bueno, fomenta la espiritualidad y valores, ¿no es cierto? Como la sinceridad, la honestidad, el respeto, y cultiva algo que me gusta mucho, que es la paz interior. Porque la paz interior, afuera puede haber un caos, puede venir un tsunami, un terremoto, pero uno puede estar en paz. No significa estar todo 100% alegre, sino estar en paz, en calma, en serenidad, entender que vivo en el presente, que vivo en el aquí y el ahora,
que soy una persona agradecida, sea cuales sean las circunstancias, ¿no? De eso se trata. Y ahí vamos wow, pasamos de página a relacionar esto, ¿no? Del perdón con el Ho'oponopono. Eh, bueno, ahí me van comentando en el chat si ya conocen, si ya lo han practicado. Imagino que sí, porque en el grupo hablamos bastante del Ho'oponopono. Y la verdad que es una disciplina fantástica de este arte hawaiano, que bueno, un doctor empieza a probar técnicas y es súper, súper simple. Consiste, bueno, en esto de repetir las palabras mágicas. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y lo que se trata es de limpiar memorias de dolor. Eh, bueno, eso simplemente con la práctica, a medida que lo van haciendo. Yo les cuento que yo era muy escéptica, no tenía idea, ¿no es cierto? Y simplemente con practicarlo y repetirlo cada día, tiene una acción en el inconsciente y empieza generando una limpieza que uno con el tiempo no se da cuenta, pero lo ve en cambios de actitud, en un montón de, de formas, de repente de actitudes o, por ejemplo, tomar las cosas con más humor. Yo antiguamente no lo hacía. Bueno, y uno lo ve en cosas pequeñas o en ser más agradecida. Por ejemplo, en mi caso no era mi costumbre agradecer todo el tiempo, pero digo, empieza a notarse. Y es un proceso, como les decía, de liberación. Con esta práctica diaria del perdón van a empezar a notar que tienen más energía, que no se cansan tanto, porque muchas veces la fatiga es un proceso que tiene que ver con el estrés, con la recarga de actividades, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno libera la energía que quedó atrapada en otros lugares, tengo más energía, no estoy cansada, empieza uno a ser más productivo. Y algo interesante que les quería compartir acá, que asumir la responsabilidad, tanto del Ho Oponopono como la ley de la atracción, como el perdón en sí. Lo que tiene de interesante es que nos permite que nosotros asumamos la responsabilidad de lo que sucedió, eh, que somos responsables de todo lo que nos sucede. Pero en caso del Ho Oponopono, lo que estamos es buscando nuestra propia sanación, y nos hacemos responsables nosotros. Sí, el otro nos sirvió, pero nosotros estamos limpiando esa memoria, estamos asumiendo la responsabilidad. No quiere decir que lo justifiquemos ni que digamos que esté bien lo que hizo. Entonces, entender que muchas veces las personas actúan desde una herida que tienen. Y algo importante que nosotros no tenemos que sentir nada en especial para perdonar, simplemente es una decisión que uno toma y dice, bueno, a liberarme de, digamos, del dolor, del resentimiento, elijo tener otra actitud, porque bueno, como les decíamos, la ira, el resentimiento no son emociones positivas y el rencor pueden causar daño. Entonces, bueno, entender que se trata de un acto de amor, que ahí decíamos, no necesitamos sentir nada. Y bueno, cuando uno lo repite, es cuando empiezan a producirse estos fenómenos maravillosos que yo les comentaba. Es muy importante repetir y practicarlo. En vez de repente frenarnos, ¿no? Cuando uno ya sabe que uno va a enojarse por algo, empezar como... Había unos libros que había compartido hace unas semanas, Fer, de escuchar nuestras emociones. Bueno, ¿qué sentimos? Bueno, detenernos como espectadores a escuchar qué estamos sintiendo en este momento, pero no dejarnos llevar por la emoción, porque nosotros no somos solo emoción. Entonces tener en cuenta que, bueno, de repente te enojaste porque alguien te habló mal. Bueno, ¿qué te dice la emoción? ¿No pasa? Y como decían algunos filósofos, Osho, etcétera, bueno, transitar la emoción, pero seguir, ¿no? Y hasta el momento de la serenidad, porque de repente pasa la ira como una ola gigante, te envuelve y después calma, porque después viene el momento de la calma. Y bueno, eso es súper interesante. Y bueno, entender esto que les decía hace un ratito, las circunstancias externas, el tráfico, eh, el clima, la temperatura, eh,
bueno, esto que les comentaba, que hay un recital acá, ¿no? No depende de mí, ¿no? Yo digo, bueno, vamos a poner la mejor voluntad, inclusive hablé con Fer más temprano para tratar de probar la conexión más temprano, pero bueno, hay que entender eso, ¿no? Liberarse, porque de repente uno asume por propias cosas que no corresponden, ¿no? Eso también, delegar, libera un montón del estrés. Y algo importante que yo les decía, expectativas, contrario a perspectiva, porque liberarnos de las expectativas es un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana, pero uno tiene un montón de expectativas sobre cómo debe ser, no sé, de repente, cómo deben ser en el trabajo, cómo deben ser en tu casa, cómo deben ser en la vida de las personas, y de repente no es todo como nosotros queramos, ¿no? Empezar a entender eso nos va a permitir primero reflexionar, ¿no? Y después entender, bueno, qué es aquello que sí puedo controlar, bueno, mis acciones, mis actos. Si el chofer del Uber me habló mal, bueno, pero no depende de mí, ¿no? Empezar a soltar eso y no reaccionar explosivamente. Y bueno, también las acciones de los demás, como les decía, o si tengo una compañera impuntual, o bueno, o me acusan de algo que no hice, ¿no? ¿Qué actitud tomo frente a eso? Porque perdonar no es solo de palabra, la idea es que es un acto genuino, ¿no? Perdono, libero, suelto, se lo dejo al universo, la justicia, y eh, por eso, bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Acá les muestro alguna que tiene que ver con un puente entre lo que sería la herida y el proceso de sanación. Entonces verlo como un puente que uno va cruzando, que no se trata de, digo, de sentir nada en especial, uno toma la decisión de seguir adelante, de ser resiliente, de ser optimista, eh, pero bueno, es un proceso transformador de cambiar de perspectiva, y tiene que ver con la salud mental. Hay muchas cosas que nosotros usualmente no tomamos en cuenta hasta que, digamos, uno sufre un colapso, y ahí sí le empieza uno a prestar atención, como en algún momento Ana Paula nos decía en el Zoom, ¿no? Ocuparse de la salud, tanto física como mental, es muy importante porque nos va a permitir, bueno, tener una vida mejor y ser más productivos tanto en el trabajo, en lo que sea, ¿no? Que hagamos y bueno, liberarnos de la tensión emocional, tener mejor calidad de vida, en definitiva. Entonces, bueno, perdonar es un acto súper simple que a la vez conlleva un montón de beneficios, de resultados positivos para nuestra vida. Porque bueno, no es que somos solo un cuerpo físico ni una mente, somos varias cosas, ¿no es cierto? Y también la energía, combinar todo eso, ¿no? Entonces, tener presente. Y algo importante, son 10 ideas que ahí les voy compartiendo, que bueno, fui sacando de algunos libros que ahora les voy a compartir, y un poco de los chats y de opiniones que íbamos compartiendo. Tiene que ver con reconocer las emociones, escribir una carta del perdón. Buenas noches, José, que ahí se va sumando. Buenas noches a todos los presentes, me encanta el tema, muchas gracias, José. Eh, Algo interesante también, bueno, les decía, bueno, reconocer, bueno, qué estoy sintiendo. Hay un ejercicio muy lindo que es decir, bueno, cómo me siento hoy, qué siento, y uno lo escribe, ¿no? Con palabras, 2 o 3 palabras, no lleva más de un minuto, pero a medida que pasan los días se va armando como un esquema de cómo me voy sintiendo y en qué momento yo, por ejemplo, me siento cansada y de repente tiene que ver con los momentos que son a fin de mes o con fechas especiales. Entonces ir tomando control, así como tomamos control de las finanzas, tomar control de aquellas emociones que vamos teniendo. Y después, bueno, tiene que ver con escribir una carta de perdón a todas aquellas personas que yo de algún modo he ofendido, directa o indirectamente, porque muchas veces va a pasar en un montón de situaciones que nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que nos pidan disculpas y eso no va a suceder. Entonces, tener en cuenta esto nos ayuda a que nosotros seamos conscientes de esto, decir, bueno, escribir la carta de todas maneras,
ya sea pidiendo perdón, agradeciendo, digamos, la posibilidad de aprender, porque siempre es una enseñanza, todas las personas son nuestros maestros. Después esto de meditar. Bueno, las meditaciones lindas, a mí me gusta el Ho'oponopono, ¿no es cierto? Este tema tan maravilloso, que es súper sencillo, pero la riqueza se encuentra en su sencillez. Porque, bueno, la magia de estas palabras, que son tan poderosas, que este doctor investigó, generan un montón de cosas a nivel inconsciente. Entonces empiezan a realizarse toda esa limpieza interior de todas nuestras memorias, de todas las vivencias que hemos tenido, y todo empieza a cambiar. Pero esto, bueno, con el tiempo, ¿no? Uno lo va practicando día tras día. Después vamos a ir a compartir alguna experiencia que hayamos tenido. Tiene que ver, ahora les sigo compartiendo otra idea, una técnica también del perdón tiene que ver con la silla vacía, colocar una silla delante mío y decir, hablar con esa persona que me hirió o que me ofendió, tener una conversación. Porque no siempre es de yo pedir perdón, sino que recibir, ¿no es cierto?, también esas disculpas que no llegan en el plano físico, pero digo, tener en cuenta eso. Y después, bueno, la autocompasión, tener eso de empatía, de perdonar de corazón. Y la pizarra mágica, bueno, esto es algo que recomendaban también como un juego, ¿no? Escribir sobre una pizarra y uno levanta la pizarra mágica y se borra todo, ¿no? Como una estrategia a tener en cuenta. O escribir esas tintas invisibles que uno escribe y se borran. O escribir en una, bueno, también hay una autora, pero ahora no recuerdo el nombre, que recomendaba, bueno, escriban en la arena, porque se borra. Y de hecho hay muchos artistas, bueno, entre paréntesis, que pintan obras increíbles en la arena, que se llama arte efímero, y es algo asombroso, pero se borra el otro día, y dice, bueno, pero hoy estuvo la obra, y le sacan una foto, y increíble. Bueno, volviendo, tiene que ver también, estábamos en la pizarra mágica. Bueno, el punto 7 del visualizar. Esto sirve muchísimo, es una técnica muy poderosa porque yo puedo visualizar a la persona que maltrato, de bullying, de infidelidad, mil razones puede haber, sea lo que sea, yo puedo visualizar a la persona que me pide perdón o yo teniendo una conversación con esa persona, ¿no? Digo, eso también. Después el octavo paso, bueno, tener una caminata, pero hay dos maneras. Una es caminar conmigo misma, caminando, meditando, pensando en hablar con esta persona, o bueno, caminar y hablar con la persona y tratar de tener una conversación, no desde juzgar, sino desde comprender, escuchar, la escucha abierta, ¿no es cierto? Después algo también que recomendaban, pero cuando leíamos aquellos libros de la gratitud y que hicieron la película de, ahora no se me viene el nombre, que hablaban de esto, de escribir una carta y quemarla, de El Poder, el libro del poder, de Ronda, eh, trataba de eso, ¿no? De, bueno, puedo escribir una carta donde yo me encuentre pidiendo perdón por todo el daño que causé, consciente o inconscientemente, y la quemo. Y ahí tiene que ver con un proceso de cambio de energía, de transmutación, porque algo que estaba en papel pasó a ser ceniza. Y algo también interesante, que se trata de buscar afirmaciones de perdón que me ayudan a conectar con eso, porque de repente uno toma un paso en fe, da una decisión, bueno, decido perdonar, pero eso no significa que no sea dolorosa la ofensa, porque no es que estábamos como robot, que no sentimos nada y que nada nos ofende. De hecho, por ejemplo, si, no sé, una infidelidad, un engaño, lo que sea, ¿no? Que te acusen de un robo, cualquier cosa, ¿no? Que pueda uno sufrir. Y uno, primeramente, por eso el consejo era, bueno, escribir qué estoy sintiendo.
después, bueno, vamos a procesar esa emoción, a liberarla, a transmutarla, a transformarla. Por eso era importante escucharnos a nosotros mismos primero. Y algo importante es de los beneficios generales, los más generales, que esta práctica de Ho'oponopono es esto de la reducción del estrés y la ansiedad, porque el estrés es algo que está ahí escondido, ¿no? Y que uno muchas veces lo naturaliza, como vivir corriendo, no tener tiempo ni para sentarse ni para comer. Eso tiene que ver con vivir acelerado, ¿no es cierto? Vivir al palo, diríamos en Argentina, porque hay muchas conductas que uno las toma como naturales y no lo son, como esto digo, ¿no? De tener tiempo de dormir, de comer, y sin el celular encima, ¿no? También tener un tiempo para relajarse y bueno, a partir de esta práctica, que bueno, también uno acá forzosamente se siente un minutito y dice, bueno, perdóname, lo siento, te amo, gracias, repite esa frase y ahí un momento tiene que sentarse, respirar más suave, relajándose, y ahí es cuando empieza esto de que se reduce el estrés y la ansiedad. Depende de nosotros que desaparezca, ¿no es cierto? Porque, bueno, la práctica la que hace al maestro. Después, bueno, el aumento de confianza y autoestima para tomar mejores decisiones, para tener vínculos sanos, ¿no? Algo tan simple como eso. Para evitar apegos innecesarios, ya, ir desde la verdad, la honestidad, el respeto, la cordialidad, son valores muy importantes para nuestra vida, porque a veces no se toman en serio, ¿no? Lo toman como un chiste, como, ah, bueno, pero no, sirve para construir, digo, relaciones sólidas, afectos genuinos, ¿no? Súper grande es la conexión espiritual, que no tiene que ver con una religión, sino con que todos somos seres espirituales. Entonces, bueno, cuerpo, mente, espíritu, todo ese entramado somos nosotros. Entonces, bueno, fortalece esa conexión, es que en realidad somos todos uno, que todos estamos unidos, y se trata eso, de compartir, de mantenernos conectados. Y algo tan interesante que recién habían dicho hace un ratito, tiene que ver con la sanación emocional, con la sanación propia, limpiando nuestras memorias dolorosas, entender esto de la responsabilidad, liberarnos de la culpa, del remordimiento, y eso genera un espacio mental para que podamos utilizar esa energía, ¿no es cierto?, para un montón de cosas, para nuestras metas. Y algo interesante que genera esta sanación es establecer límites saludables. Por ejemplo, yo tengo que, por ejemplo, yo puedo perdonar, no sé, una ofensa, una mentira, pero eso no significa que voy a ser mejor amiga de esa persona, ¿no es cierto? Puedo seguir saludándola, puedo tener, digamos, relaciones, saludarla, compartir, pero no significa que eso es importante. Interesante lo que dice Lore, que... ay, a ver, vamos a ver el mensaje. Leí que cuando no perdonamos a alguien perdemos tiempo de amar. Así es, totalmente, Lore, muchas gracias por tu comentario, porque de eso se trata, ¿no? De amar y no detenerse, en el punto de amar a todas las personas por igual y entender que todos somos uno, que lo hacemos al otro nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Y tanto nos cuesta entender eso y simplemente entenderlo con el ejemplo, poniéndonos en el lugar del otro, respetando, estableciendo límites saludables. Y algo importante que dice Brian Tracy en uno de sus libros, ahora no me acuerdo cuál exactamente, pero dice, estás sano mentalmente hasta el grado que puedas perdonar libremente y olvidar las ofensas. Tiene que ver eso con la salud, porque va a haber un millón de circunstancias que no nos van a gustar, que la gente no va a actuar del modo que nosotros esperamos que actúe, y ¿qué vamos a hacer con eso, no es cierto? Se trata de, bueno,
tener una postura optimista y bueno, perdonar, liberarnos, ocuparnos de nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, de aquello a lo que venimos a hacer. Entonces, bueno, algo interesante para tener en cuenta el día de hoy y ahí mismo que ahí estamos para que nos vayan compartiendo sus experiencias. Y bueno, realmente comentarles que es un ejercicio, es una decisión, uno primeramente da un paso en fe, como les decía, no es que es magia, que uno, lo hice, porque muchas veces la realidad no es igual a la ficción, ¿no? Y uno está enojado, algo no le gustó, y decir, bueno, pero, bueno, a ver qué estoy sintiendo, por eso es tan importante ese momento. Ah, Edward, levantó la mano, adelante. Hola, cordial saludo, ¿no? Muchas gracias por tan bonito tema, tan profundo. Pues alguna vez había leído pues someramente el tema y pues súper interesante, como todo en esta vida es de mucha práctica y ante todo es el tema del perdón. Eh, es a veces complejo porque uno, digamos, es como muy difícil observarse qué tantas memorias hay dentro. Pero cuando uno declara, así como tú expresabas, cuando tú dices un engaño, declaras que perdonas un engaño, una traición, o que amas una situación a pesar de que sea dolorosa, pero te enseña, yo creo que esas son como las bases, ¿no? Y yo hace como 3 semanas les compartía desde dónde observo las cosas. Entonces, cuando tú observas desde el perdón, esa acción ya conlleva una energía diferente. Cuando yo observo desde el amor, esa acción de observar desde el amor ya lleva una energía diferente. Entonces, lo del Ho'oponopono es eso, es ponernos desde 3 direcciones diferentes a observar los sucesos que a veces parecen dolorosos, pero nos concentran a nosotros, nos llevan a esos momentos y es como verlo de esos puntos diferentes. Eso entiendo. Muchas gracias por compartir un muy bonito tema. Gracias. Uy, muchas gracias, Edward. Qué interesante tu comentario, porque sí, todo depende desde dónde estemos mirando, ¿no es cierto? Si desde el lugar de víctima o desde el lugar de que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? De eso se trata, no es que tengamos todas las respuestas, sino de, bueno, actuar a pesar de todo. Si tenemos la manera. No, de ninguna manera uno justifica ningún tipo de reacción, ni de actitud, ni nada, ¿no? Eso es importante tenerlo presente y recalcarlo porque no es que uno va a aplaudir ni justificar, ni decir estar a favor de, ni, no sé, ni de conductas, no sé, que golpean a las personas o maltrato, no. Se trata de, bueno, buscar alternativas, estrategias, decir, bueno, poner límites saludables y eso. Muchas gracias, César. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Hola, hola. Eh, bueno, Hola, agradecer Fer. el tema, porque el tema es un tema... Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Porque estoy en una zona que no sé Sí. si tiene buena cobertura. ¿Se escucha bien Sí, súper, sí. o está Sí, sí, sí. cortado? Ah, perfecto, perfecto. Bien, bien. Miren, aprovecho la hermosa oportunidad de que hay un... Perfecto. Aprovecho la oportunidad de que hay un tremendo atasco, entonces puedo ir muy lento. Bueno, no, que el tema, el Ho'oponopono, lo que es la técnica en sí, para los que quizás no habían oído hablar de esto antes, nace de una oración que es hawaiana, de Hawái, de gente que tiene su fe ancestral, ¿verdad? Y existía una oración que decía algo así como,
creador de todo, padre, madre, hijos, si yo en alguna ocasión he podido ofenderte en algo, algo así, ¿no? Te pido perdón. Y a ti, madre, padre, hijo, es como una especie de hablarle a Dios. En algo te he ofendido, pues quiero pedirte perdón y quiero reconocer eso y poder mutar eso en gratitud, algo así. Después les voy a poner posiblemente algún texto de esa oración concreta, ¿no? Y el sello de todo eso es estas 4 frases que es lo que al final con lo que uno se queda. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Son unas palabras que uno pensándolo, incluso, yo digo, yo no tengo la fe de los hawaianos, ni tengo esas creencias, ni en sus ancestros, ni en nada de eso, pero esas 4 frases, ¿qué pueden tener de malo? Es decir, ¿qué cosa podría haber allí que uno dijera, esto no está bien, esto estás haciendo invocaciones extrañas a espíritus? No, estás hablando precisamente a ese Dios que está en todas partes, y las frases, todas en sí tienen un contenido totalmente que no puede tener nada de malo, ¿no? Decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y al final pues se puede convertir en lo que se llama un mantra, un repetir la misma frase, o incluso en una situación compleja, en una situación difícil, poder echar mano de esa herramienta, digamos, y puede tener un resultado maravilloso. En mi caso particular, ya que tú preguntabas, me ha servido mucho para relaciones humanas, con personas difíciles, cuando he tenido que tratar con alguien muy difícil, o he tenido que tratar en una situación muy compleja, o con alguien que está muy herido, o con alguien al cual le tengo que dar una noticia muy compleja, o muy difícil de asimilar, o que yo sé que no la va a asimilar. Preparo esa persona o preparo esa conversación con esta frase dicha y una y otra vez. Y el ejemplo del doctor, que se llama algo así como Len Wakatukilikitaka, no sé qué, es una frase, un nombre muy complejo de decir porque es hawaiano, y la frase, el primer nombre o la primera parte del apellido es Len, entonces todos dejan doctor Len, más fácil para no aprenderse el nombre difícil. Y él lo que hizo en un hospital psiquiátrico donde había gente muy complicada, él los curó a todos al 100% del hospital sin haber visto un solo paciente. ¿Cómo? O sea, una cosa rarísima. ¿Cómo pudiste curar a todo el centro psiquiátrico completo y además a todos los facultativos, que cada uno tenía unos problemas gigantescos, tanto en tema personal como en el tema del trato con los pacientes? A cada uno de ellos los fue curando uno tras otro, y yo le dije, ¿cómo lo consiguió? Él lo único que hacía era que pedía el expediente de cada uno, leía su nombre, lo leía y comenzaba a hacer una y otra vez. Pero esto no era una cosa de que lo hacía 5 minutos y el siguiente, sino que dedicaba horas a cada uno, y tiempo a cada uno. Si tú, padre, madre, hijo, divinidad, ¿no? En algo te he ofendido, te pido perdón. Y él lo que hacía asumía, de alguna forma, las enfermedades, las dificultades y el daño psíquico que tenía esta persona, lo asumía como suyo y se hacía responsable de esa situación. Es decir, si esto se está manifestando ahora en mi vida, yo tengo que hacer algo y puedo hacerlo. Y comenzaba a hacer una y otra vez la oración, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y poco a poco ocurrió que uno tras otro fueron curando a todos los enfermos psiquiátricos. Es un hecho histórico y está constatado, como muchas otras cosas, que no solamente es una opinión personal de alguien que espiritualmente piensa que tal vez no, es algo que está constatado porque es un hospital real, son personas reales, con nombre y apellidos reales, con enfermedades reales, diagnosticados reales, y el resultado fue ese. Y no hubo otro tipo de tratamiento extraño, difícil, un medicamento particular que cambió todo, no. Fue esto el punto que produjo el cambio. Por lo tanto, uno dice, si otra persona, modelar lo de Tony Robbins, si otra persona puede lograr esto, no fácilmente, no diciendo 4 palabras mágicas, abracadabra y eso se cambia, sino dedicando el tiempo, la intención y horas a cada uno de esos pacientes, consigue la curación de todos y cada uno. Por eso, eso fue lo que le dio de alguna forma a esta oración
un carácter un poco más institucional, por decirlo de alguna forma, más orgánico y más y que lo empezaron a tomar muchos autores, entre ellos un autor que se llama Joe Vitale, que hizo un libro que se llama Cero Límites, que habla precisamente de esto, y que lo pueden ver también en internet, tiene alguna charla, él, alguna conferencia, y él habla cómo fue que él descubre esto también y cómo lo aplica en todas las personas a las que él puede influir positivamente. Así que bueno, muy agradecido, Sil, por esta charla y esta conversación que hemos tenido, porque de verdad es algo que uno puede aplicarlo, y para que uno no se lo olvide nunca en la vida es simplemente tomar eso y uno lo puede tomar esta frase cortita y tenerla como parte de sus rutinas diarias, cosa que nunca, hasta el día que te mueras, te vas a olvidar de esto. Y el día que lo puedas, que lo necesites usar para una situación difícil, lo puedes tener ahí a la mano. En mi caso particular, lo que les confieso y les digo, me ha resultado, yo diría que siempre, no tengo ahora un recuerdo de una vez que me hubiera sentido frustrado de haberlo usado y que no me resultara, y es para el trato con personas difíciles en situaciones difíciles. Y también en relaciones de pareja puede ser también muy útil para momentos complicados. Uno dedica un tiempo y no intenta sanar al otro, no intenta cambiar al otro, no intenta que el otro entienda lo que tú le dices, no intentas nada de eso. Intentas sanarte a ti para que en tu relación con esa persona puedas tener un resultado de paz, ¿no? Y de armonía. Bueno, eso sería mi pequeño aporte. Muchísimas gracias, Feri, súper, la verdad que increíble. Lo del hospital, sí, eso, sí, qué genial. Muchas gracias por compartirnos el gran hallazgo, ¿no es cierto?, del doctor que siguió y bueno, generó unos cambios increíbles. Y adelante, ay, nos estaba por compartir Tricia, adelante. Gracias, buenas noches. Un Buenas saludo a noches. todos desde mi bello Querétaro. Pues iba a compartir algo muy similar porque era lo que dijo Fer, porque yo tomé el Ho'oponopono en el 2021-22 y yo me acuerdo que yo tenía una aflicción en ese entonces, algo seria, y yo comencé a hacer el Ho'oponopono. Y me acuerdo que nos juntaron, y de hecho José la conoce, con una amiguita que yo le digo Edis. Y ella y yo, así nos conocimos. Y entonces para pagar el curso, pues lo pagábamos así entre las dos, y las dos lo hacíamos y era durante 21 días. Y es muy cierto, pero nada más que a nosotros nos dijeron que a las 5 de la mañana nos levantáramos y que dijéramos, lo siento, perdón, ¿cuál era la otra? Te amo, gracias, Gracias. te amo, gracias, te amo. Y que esos 21 días iban a ver reflejados con esa, es que ellos tienen un nombre que es en hawaiano, algo así, que es una oración que es de el perdón, que no se lo estás diciendo a una tercera persona, sino que te lo estás diciendo a ti misma, de tal manera que te llenas de perdón, de que muchas veces uno se autosabotea y siempre está, ay, es que yo, qué tonta, ay, es que yo fui mensa, ay, es que yo no me debí haber casado, ay, es que yo. Y entonces esa oración es para que uno, la energía de uno cambie y se dé como sincrodestino, que dice, se te da todo porque tu energía está bella, está limpia, está todo, está purificada, y entonces con otra persona haces choque esa energía y dices, wow, qué luz tiene esta persona, ¿no? Qué bondad, qué linda, que se cayó alguien y la levantó cuando todos los demás iban así, o sea, más o menos así. Y entonces era el perdón para uno y tenía que ser exactamente. Yo sé que los psiquiatras y los psicólogos dicen que en 21 días es porque tu cerebro logra captar cualquier nueva metodología o nueva disciplina, y entonces el cerebro, he escuchado a Margarita Pasos que dice que desde ya, que no digas, mañana voy a cambiar. Y yo crecí en un hogar así. Ahora sí, hijos, a partir de enero, ahorrar la luz, ahorrar esto, porque no sé qué. Y mi papá le decía, ¿y por qué no empezamos mañana, que es 25 de diciembre? Ah, no, porque a partir de enero es que van a cobrar más todo.
Entonces ese decía a partir de, te hacía el postergar las cosas, ¿no? Y entonces el Ho'oponopono te ayuda a que esté uno trabajando con uno desde ya, desde ahorita, desde que es la acción, para que entonces se dé y entonces el cuerpo despierte, tu mente despierte, tu cerebro despierte y diga, es cierto, porque como decía un día Margarita Pasos, ¿cómo se escucha? Soy bonita, abundante, trabajadora, genial y emprendedora. Soy bonita, genial, abundante, emprendedor. Entonces el cerebro despierta, lo capta, lo toma y entonces el día se muestra completamente diferente, ¿verdad? Pero a mí me gustó, yo sí estuve en esa aflicción y la verdad es que sí, no se me solucionó del todo, pero sí vi grandes cambios que prometí que dijo, no me vuelvo, yo me dije a mí misma, no me vuelvo a meter en un lío de estos, lo prometo, no lo vuelvo a hacer, porque casi un 90%. Y es que no es que el Honopono supiera en qué estás metida, qué hiciste, que no, es que es un resurgir de uno hacia o sea, del problema que tienes, de hacer la conciencia y entonces a llevarlo a la solución. Y la solución se da con eso. Ahorita me recordó Fer lo de como el doctor del Patch Adams, ¿verdad? El del doctor de la risa, que de repente le decían, ay, oiga, ¿y usted qué tenía? ¿Por qué está aquí o qué? No, pues que por esto, que porque estoy desahuciada. No, usted no está desahuciada. Y entonces cambiaba el, ¿por qué? Porque la risa, ¿no? Y a veces hasta reírse de uno mismo es también fantástico. Entonces todo esto, a mí me encanta todo esto porque estos son, y te agradezco amiga por este tema, perdón que llegué un poquito tarde, pero andaba en mis ventas, pero la verdad es que me encanta porque siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay una lucecita que se prende y llega a nuestra vida y dices, wow, a mí me sirvió el Honopono, a ti te sirvió esto, o sea, y siempre hay algo que yo agradezco mucho a esta nueva generación que estamos captando todo lo que antes no se hacía. De que si, cállate, tu papá está enojado, silencio, no digas nada, vete por allá. Y entonces uno no entendía nada y se iba para allá. Y el día de hoy ya no es así. Ahora ya tienes que entender el carácter, por qué. Y bonito, bonito todo. Es un coincidir hermoso en esta generación, la verdad. Y no digo que mi mamá me lo enseñó, siempre digo, yo lo aprendí, porque no la voy a culpar. Yo lo aprendí. Muchas gracias, gracias amiga, gracias a todos. Muchísimas gracias, Tricia. Sí, qué interesante y qué bueno que hayas compartido tu experiencia habiendo hecho el curso. ¿No es cierto? Bueno, qué genial. Muchas gracias, Trici. Adelante, José, que había mandado un mensaje que no entendía mucho por el chat, que ahí que decía, porque no sé, quería hacer quería hacer una consulta, porque estaba medio mezclada las letras. Escribió en Bueno, a lo ruso, mejor se tenía que retirar o algo por el estilo. Bueno. escribió en ruso. Bueno, y cualquier cosa, José, que acá estamos. Eh, ahí estaba. Pero no está. Está apagado su micrófono y su cámara, amiga. No, Ah, si estoy aquí, si estoy Perdón, José, perdón. bueno, adelante. Que habías escrito un aquí, mensaje, no entendíamos. perfecto, me escucha. No, 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 quise decir que que quería manifestar algo, o quiero manifestar algo, eso fue. De repente lo escribí muy rápido. Bueno, realmente felicito a Sil, me encantó la intervención de Tricia, excelente, ella siempre animando, ¿no? Siempre, como dicen, alegrando al auditorio. Eso es importantísimo, mi amiga. Bueno, realmente, independientemente del Dios que nosotros creamos, ¿verdad? ¿Verdad? En que nosotros, digamos, ¿verdad? Depongamos esa fe ¿verdad? Realmente, o cifremos esa fe, el universo, porque realmente debemos ser somos una sociedad laica, ¿verdad? Y como desde la laicidad, cada quien cree, ¿verdad? Digamos, en una imagen, en el universo, en Dios, pero hay muchas personas que dicen, si tú me dices que es un Dios, es es antropomorfo, ¿verdad? Que siempre está allí dando órdenes, quizás no creo en ese Dios, sino en un Dios de amor ahora. ¿Por qué digo esto?
porque hay un principio fundamental que dice, ¿verdad? Ámate a ti mismo en primer lugar, ¿verdad? Hay que amarse uno mismo para uno amar al otro, ¿verdad? Entonces, para perdonar al otro, debemos perdonarnos a nosotros mismos, porque no puede aflorar el perdón en mí si yo vivo realmente airado, amargado. Entonces, sí, yo te perdono, pero no es el hecho de perdonar, ¿verdad? Es verbalmente, ¿no? Sino que hay que enseñar al otro también, como decir, si me ofendes, si me vas a ofender, lo que dices manifiesta lo que tú eres, no lo que yo soy, ¿verdad? De manera general, pero no hay que caer en eso tampoco. Hay que saber decir las cosas, el poder de la palabra, como dicen, ¿verdad? Hay que manejar las palabras de manera muy positiva y hay que aprender a soltarlo de verdad. No, no es que yo te perdono porque voy a quedar bien contigo o conmigo mismo, no, sino que el perdón en sí debe ser genuino, ¿verdad? De corazón y de esa manera uno libera o baja esos niveles de cortisol y baja ese nivel, ¿verdad? De tensión, de estrés. Entonces, qué bonito no es solamente expresar yo te perdono, sino un abrazo, porque ese abrazo, eso tiene mayor poder que un omega 3 en grajea, ¿verdad? Tiene mayor fortaleza en unos nutrientes, ¿verdad? A nivel de botánico o en general, ¿verdad? Entonces, qué bonito es aprender a balancear esos nutrientes a nivel de los afectos, de esa salud espiritual, porque a veces no gestionamos, no solamente la parte emocional, sino también la espiritual. Esa es mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José. Bueno, muy real lo que decís, ¿no? Bueno, se trata de ejercitarlo para que sea bien genuino, ¿no? No es que lo digo y después me la paso criticando. No, no es de compromiso, es Total. algo. Eso. Muchas gracias. Y adelante, Gracias. Lore. Hola, sí, muy agradecida por el tema que has puesto hoy día. De verdad, desde Chile les mando un abrazo a todos, desde la hermosa Gracias. ciudad de La Serena, de la que hablamos siempre con Fernando. Algún día nos vamos a Un encontrar por abrazo. acá. Em, Agradecerte porque este tema yo en el año 2020, cuando comenzó la pandemia, empecé a desarrollar un curso para las mujeres principalmente de sanación del linaje materno, con varias teorías y entre ellas las constelaciones familiares y el poder mirar estos linajes. Sin embargo, cuando empecé a aplicarlo, había algo que me resonaba que estaba haciendo falta. Y Hoponopono había estado en mi vida por muchos años y cuando lo incorporé, em, esto no es magia, no es un asunto así como que yo se los explicaba a muchas personas, pero más de 120 mujeres que en ese momento recibieron esos talleres, esos cursos, esos acompañamientos, pudimos notar y pude ver en ellas el cambio maravilloso de cómo enfrentaban a sus madres, que era una sanación de linaje, para poder ser humildes, ser amorosas, pero también abrazar en ese perdón y ese lo siento, y como lo describía Tricia, como lo describían los demás, que era por ellas mismas. Entonces, el curso constaba de varias, eran como 10 clases así que hacíamos asincrónicas y que ellas seguían por sí mismas, que todavía a veces lo aplico rara vez, pero hoy día lo incorporé a las terapias. Y Hoponopono no puede estar de lado, siempre está incorporado porque es la forma de cómo verbalizamos, cómo escribimos. Constaba de que ellas empezaron a escribir, siempre direccionado en ese tiempo a la mamá, hoy día es hacia donde lo sientan, como decía Fernando. El decir lo siento, el decir perdón, el lo siento primero, que es un asunto de que no tiene que ver con algo de lo cual tú te puedas hacer responsable, sino que lo siento porque estuviste en una época donde era tu propósito, era tu momento, y yo no pude estar ahí, no pude hacer nada por aquello. Y lo siento de corazón, siento en el alma que hayas vivido todo eso que viviste, de lo cual no había nadie ni nada que yo pudiera hacer al respecto, pero sí lo comprendo y lo abrazo. Entonces, eso abría un camino para luego inclinarse al perdón, y ese perdón de decir tantas veces tal vez me equivoqué, tantas veces pude haber hecho algo distinto, tantas veces tú pudiste haber hecho algo distinto. Entonces el perdón era hacia perdón, me perdono yo, perdono a los demás, te perdono a ti, perdono al entorno. Y eso envolvía tanto, era
era tan maravilloso, yo les digo todas las veces que yo pude acompañarlas, porque lo partían ellas y de manera sincrónica, sin que yo estuviese ahí presente, porque si no, no me habría dado el tiempo, si era mucha gente, podía compartirlo y después cuando llegaban a contarme sus testimonios y ver el cambio de sus rostros, de sus ojos, al poder recién abrazar la gratitud. Entonces, está tan bien armada. Yo les mandaba material de Mabel Katz, que es una argentina, que ella cuenta toda su historia con Hoponopono. Tiene unos libros maravillosos y les mandaba material para que se interiorizaran en lo que era el Hoponopono y lo aplicaran y ver el cambio hacia la gratitud. Decía, es que no puede ser en otro orden, no puedes agradecer si no has perdonado y no has soltado. Y solo luego de eso venía el te amo. Y el te amo no necesitaba más palabras que solamente el amor. Entonces, el amor es libre, ahí entendí tantas cosas, yo creo que yo fui una de las que más aprendí cada vez que lo hacía y cada vez que podía acompañarlas en el último momento, porque era al principio y al final y las acompañaba al final y veía eso, yo me maravillaba y lo agradezco hasta el día de hoy todavía. Tengo pacientes todavía que después de ahí siguieron un acompañamiento terapéutico, muy buenas amigas también que conocí en esos contextos, gente que trabajó conmigo, terapeutas, que las conocí ahí, fue como, esto tenía que darse en el momento preciso, una, por pandemia para que se detuvieran a mirarse y a buscar qué es aquello que les estaba doliendo. Y claro, encontrar esas relaciones más cercanas, porque cuando vamos a perdonar a alguien, le dije, no vamos a perdonar al caballero en la esquina que me miró feo, porque no me interesa tanto, o sea, como ya, sí, lo siento, sí, ok, fue su vida y ya, pero el que realmente me duele es aquel que está más cercano a mí, del que yo espero que me cuide. Y ese, cuando te escribía yo perdonar, ¿qué es perdonar? Qué difícil perdonar, porque es ese, el que más me duele. De eso se trata el perdón. Es un don aprender a mirar a quienes más amamos para poder abrazarlos y volver a amarlos y no perder más tiempo sin perdonar. Hoy día está incorporado en mi vida, en el día a día, en mis creencias, en el don del arrepentimiento, en entender que es un privilegio poder vivirlo y poder interiorizarlo. Y cuando vi que decía Hoponopono, me maravilló que fueras tú la que lo estuviera dando. Es como gracias, de verdad gracias por abrir nuevamente este tema, por volver a traerlo, porque de verdad que no debemos en ningún momento olvidarnos de la gratitud de poder tener estas riquezas, que son culturales tal vez de otros espacios, pero hoy día gracias a la globalización también están con nosotros. Entonces, nuestra época, como decía Tricia, pues tenemos esta tremenda oportunidad de estar conectada con usted a distancia. Y esto de aprender de otras culturas y de la riqueza que ellos tienen, porque sí, ellos no dicen las frases como las decimos nosotros, pero tienen estas oraciones como mencionaba Tricia y esta forma de mirar el universo con una gratitud y con una responsabilidad de yo hago lo que esté en mi alcance y lo demás lo suelto, lo demás ya no es mío, yo hago lo que esté a mi alcance. Lo agradezco y lo hago. Así que gracias, Sil, por traer esto. Ay, bueno, muchas gracias, Lore. Y bueno, así tal cual lo decís, ¿no es cierto? Soltar aquello que no perder, liberarnos de la carga y bueno, empezar a analizar nuestra vida y ver si experimentamos algún tipo de traba, cualquier tipo de traba emocional que estemos teniendo, ya sea en las finanzas, en la pareja, en cualquier área, muchas veces puede tener que ver con esto, con alguna falta de perdón, de sanidad. Así que bueno, para tarea para el hogar, se los dejo. Y adelante, Mirta, que ahí estaba para finalizar ahí compartiendo, no sé, Mir. Gracias, Lore. Gracias, chicas, la verdad que muy bueno. Cortito, yo más o menos habrá sido en el 2011 que estuve en una reunión y el líder que nos estaba dando, yo empezaba con Herbalife en ese momento, nos recomendó el libro y yo me lo compré. Me lo compré, lo leí, me encantó y desde entonces yo hago eso. Siempre estoy agradeciendo, siempre, por eso te digo siempre, si alguien, o sea, me molesta, si alguien hace algo, yo digo, por algo. Por eso hay que entender a la otra persona. Y entonces digo, lo siento, perdón, te amo, gracias. Y lo invoco. O sea, lo que aprendí en ese libro lo seguí, pero
yo de por mí, y si tengo algún problema, algo que me está pasando, algo que, o con alguien, o mi familia que está pasando por algo, y yo capaz que esté todo el día pensando en esa persona y diciéndole lo siento, perdón, te amo, gracias. Haciendo lo que hacía este médico, ¿no? Este médico hacía lo mismo sin verlo, miraba su expediente y lo sanaba. Bueno, y entonces yo eh, no lo voy a sanar, pero por lo menos estoy haciendo algo como para mejorar su bienestar y el mío también. De no sentirme así, que no puedo hacer nada, que, bueno, algo digo voy a hacer. Y entonces empiezo con todo eso. Pero mira, ¿desde cuándo? Que yo hago es que lo utilizo, el siento, perdón, te amo, gracias, continuamente es parte de mi vida. Por eso también cuando vi lo que iban a hablar, dije, voy a estar. Así que gracias, gracias a todos porque la verdad que estuvo muy bueno. Muchísimas gracias, Mir. Y bueno, ahí nos vamos despidiendo hasta la próxima, el próximo sábado con nuevas aventuras, nuevos aprendizajes, nuevos crecimientos. Y bueno, de esto se trata que, como decíamos, ¿no? Que la práctica hace al maestro, día con día, como decía Mir, como recién decía Lore y Tricia, José, bueno, ahí los que iban compartiendo esto, ¿no? Todos los días, es decir, bueno, al menos tenerlo ahí anotadito en un cuaderno y irlo repitiendo como meditación es muy bueno, relaja. A mí me acuerdo cuando ahora es tiempo de volver a hacerlo. En un tiempo lo hacía bien seguido y todos los días repetía eso, lo siento, perdóname, pero con meditación, con una musiquita. Así que, bueno, muchísimas gracias y si alguien nos toma la foto final y estamos listos para la aventura para el sábado que viene. Voy a Por ahí tratar, andaba ¿ya? Fer. Generalmente no me resulta, Hasta voy a tratar. manejando. ¡Ah, Lore! Bueno, muchas gracias, Lore. Ahí estamos, sonrían y como dice Ana Paula, que quede toda la semana la sonrisa. Listo, bueno, gracias, Lore. Ahí estamos listos. Adiós a Bueno, todos. adiós, Adiós. hasta la próxima. Chao, pues gracias.